Buenos días, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo están de ánimo? Esperamos que continúen con ese ánimo puesto fijo en la mirada de Dios. Estamos nuevamente transmitiendo para ustedes desde esta iglesia y esperamos que llegue a su pantalla, que llegue a su televisor, que llegue a su teléfono. El pasaje para hoy es bien interesante, bien difícil también, no es nada fácil. Se trata del arrepentimiento. De vez en cuando, como hemos deseado que algunas palabras no se hayan inventado, ¿a poco no? Esta palabra que tiene que ver con el arrepentimiento es una palabra muy difícil de hacerla nuestra. A veces quisiéramos que no existiera. Sin embargo, ahí es a donde Jesús pone el dedo hoy para el mensaje que tiene para nosotros. El mensaje para hoy, 27 de septiembre del 2020, tiene que ver con el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 32. Es un pasaje que contiene dos textos que parecieran diferentes y que no estuvieran nada relacionados el uno con el otro. Pero que no quede la duda en ninguna persona. Este pasaje tiene que ver todo con el hecho de que Dios quiere que nos arrepientamos de todos nuestros males y de todos nuestros pecados. De eso que dijo Jesús, no hay nada de duda. Ya leyéndolos con calma, nos damos cuenta de la profundidad de pensamiento de Jesús al abordar el mismo tema desde dos puntos de vista que parecen encontrados. En el primer párrafo, Jesús es cuestionado por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo acerca de quién le ha dado autoridad para andar predicando y haciendo milagros como los que a la fecha ya ha hecho. Un comentario muy personal al respecto es: ¿quiénes somos nosotros humanos para cuestionar la autoridad de Jesús? Pero veamos, típico como era de Jesús, Él les contesta la pregunta con otra pregunta y les dice: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes no supieron cómo contestar porque tuvieron temor de errar tanto de un lado. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Tanto como del otro lado, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Jesús se dio cuenta del razonamiento de los sacerdotes, así que les contesta: ya que ustedes no me supieron contestar, yo tampoco les diré nada. ¡Wow! ¡Qué fácil fue para Jesús callar a esos bocones! ¿A poco no? Casi como dice el dicho, con un solo brochazo, Jesús se quitó a los preguntones de encima. No, por supuesto, no de mala forma ni insultándolos, pero sí poniéndolos en su lugar, porque esas personas, esos sacerdotes, mostraron que titubeaban en su entendimiento entre la diferencia de lo mundano y lo divino, y de lo que enseñaba Juan el Bautista. Si acaso usted se está preguntando por qué Jesús mencionó a Juan el Bautista, podemos rápidamente darle una revisada para acordarnos cuál era el mensaje central de Juan el Bautista. Veamos, en el capítulo de Mateo 3, versículo 2, dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El versículo 11 decía Juan: yo los bautizo con agua por su arrepentimiento, pero hay alguien que viene después que yo, quien es más poderoso que yo, cuyas sandalias ni siquiera soy digno de desatar. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tal cual como leemos, Juan predica un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que chocaba con los pensamientos de muchas personas y muchos personajes de ese tiempo. Debido a eso, Juan no era muy bienvenido en círculos sociales. Es más, era rechazado por lo que predicaba.
Es el mismo Juan quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo a las orillas del río Jordán. Eso está en Mateo 3:13. Ahora nos damos cuenta por qué Jesús les preguntó a los principales sacerdotes y ancianos acerca del mensaje de Juan. A los sacerdotes les cayó mal el cuestionamiento de Jesús porque ahí se encontraba esa palabra que a la mayoría de nosotros no nos gusta, esa del arrepentimiento. Y probablemente en todo el mundo hubiésemos preferido que esa palabra nunca la hubieran metido en el diccionario. Como los principales sacerdotes no se querían incriminar o que la gente los interpretara mal de una forma u otra, decidieron decirle a Jesús que no tenían respuesta para su pregunta, a lo que Jesús les dice, bueno, de igual manera, yo tampoco tengo que contestar su pregunta. Esa palabra del arrepentimiento es la misma que nos traslada a la segunda parte del mismo mensaje que Jesús estaba tratando de compartir con la gente. Porque Jesús les presenta el siguiente ejemplo. Les dice, ¿cuál hijo hizo lo debido y cuál no? Les pregunta. El texto en la Biblia dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el padre al otro le dijo de la misma manera y respondiendo el hijo le dijo, sí señor, voy a ir. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo. De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. El primer hijo, arrepentido de haber dicho no, va y hace lo que su padre le había encomendado. El segundo hijo, aunque dijo que sí iba, no fue, nunca fue. ¿Cuántas veces hemos hecho como el segundo hijo, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras amigas, en el trabajo, pero aún mucho más grave, con Dios? Esas ocasiones en las que contestamos que sí nos vamos a arrepentir, que sí lo vamos a llevar a cabo, pero al final de cuentas se nos olvida o encontramos alguna otra excusa para no llevar a cabo lo que habíamos afirmado que íbamos a hacer eso o verdaderamente arrepentirnos de lo que habíamos dicho que nos íbamos a arrepentir. Hay infinidad de ejemplos, infinidad de escenarios que imitan al hijo número 2. Al hijo que dijo inicialmente que sí, pero no hace nada al respecto a su sí. Y hacemos lo malo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, aunque una y otra vez digamos que nos vamos a arrepentir. Hay tantas atrocidades que se cometen en este mundo por humanos contra humanos, que nos faltan dedos en las manos para contarlas. Hablamos de, por ejemplo, genocidios, etnocidios, invasiones de pueblo, toma de poder por la fuerza y la violencia, la esclavitud. Todos esos son atroces y van muy en contra de lo que espera Dios de nosotros, de nosotras. Algunas personas estaremos diciendo, pero yo no he andado en guerras, ni he provocado genocidios, ni he andado en manifestaciones violentas. Tienes razón, pero hay otros tipos de actos que también son tan aberrantes y tan malos que atentan a destruir la estabilidad del reino de Dios. Es más, en muchas ocasiones nos hacemos a la idea de que esas cosas malas que hemos hecho o que estamos haciendo son simplemente pecaditos. Nos engañamos tanto que tratamos de minimizar los horrores que cometemos
en contra del privilegio de la vida de otras personas o en contra de la estabilidad y salud de los ecosistemas naturales con los que Dios nos ha provisto. Nos decimos, pero si nada más es un pecadito así bien chiquito. Y a veces tanta es nuestra sagacidad que tratamos de darles la puerta amplia del olvido. Sin embargo, y por mencionar un ejemplo, hay matrimonios, parejas que se cubren unas a las otras con sus maldades. Dentro de una misma pareja, un cónyuge puede estar encubriendo la maldad del otro y pasarlo por un simple pecadito, y así se llevan su vida, tratando de justificar su vida piadosa, encubriendo los grandes horrores que un cónyuge está provocando y ejecutando, como por ejemplo el de privar de la vida a alguien más, el quitarle la vida a quien divinamente ya merecía tenerla. En ocasiones hasta nos comparamos con otras personas cuando decimos, pero yo no soy tan malo como los de la esquina, ellos sí son malos. Y luego vamos a la iglesia los domingos y pretendemos que todo está bien, como dice el dicho, a darnos baños de pureza o a justificarnos que lo malo que hacemos es por una gran causa, una causa mayor que solo nosotros podemos arreglar, justificándonos así que lo malo que hemos hecho es bueno a nuestros ojos y en otros ámbitos. Ahora bien, Jesús no nos dio tanto detalle acerca de las maldades que cometemos, pero sí nos dio la comparación que él veía entre los principales sacerdotes y su autojustificación de siempre estar en lo correcto, dándose baños de pureza, y lo opuesto de las personas quienes reconocían que eran pecaminosas, como los recaudadores de impuestos, los publicanos, las rameras, las prostitutas, pero que al decir que se arrepentían, verdaderamente se arrepentían y lo sostenían. Ahí es a donde Dios se fija. Porque, por ejemplo, el primer hijo del dueño del viñedo contestó que no iba a hacer lo que su padre le pidió, pero luego se arrepintió de haberle contestado de esa forma a su padre y fue e hizo el trabajo que le habían pedido hacer. Para Dios, esa es una muestra irrefutable del arrepentimiento genuino. El versículo 32 dice, porque vino a ustedes, a vosotros, Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, queriendo decir nosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Les dice Jesús que el mensaje de Juan el Bautista para las prostitutas y los publicanos cobradores de impuestos no fue en vano, porque sí le creyeron a su mensaje de justicia y sí se arrepintieron. Pero el mensaje de Juan fue en vano para los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, porque no le creyeron, no se arrepintieron y no quisieron cambiar, aunque veían que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí se arrepentían. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta palabra del arrepentimiento? Es muy simple y muy sencillo. En el reino de Dios hay bastante lugar para las personas quienes verdaderamente se arrepienten. Lo más importante es tratar de no engañar a Dios diciéndole que nos vamos a arrepentir y no lo hacemos. O decir que vamos a hacer algo, pero nunca lo hacemos. Esto es algo de lo más importante para cada ser humano de atender lo más cerca posible. Dios nos quiere en su reino y que, aunque nuestra condición humana nos orille a tener pensamientos en contra de lo que es justo y digno dentro del reino de los cielos, que aún así tengamos y pongamos en práctica
el reconocer nuestras fallas y arrepentirnos de todo corazón para ya no volver a repetir y cometer el mismo pecado. El arrepentirse es con el corazón abierto, confiados en que Dios va a aceptar nuestro arrepentimiento. Dios nos quiere con una conciencia limpia. Dios nos quiere para que seamos parte activa del reino de los cielos, en donde no hay odio, ni envidia, ni rencor, ni pensamientos de violencia o menosprecio. Todavía hay tiempo, todavía tiene tiempo usted. Arrepiéntase. Dios quiere que seamos partícipes de un reino limpio, transparente, seguro, diáfano, con fluidez de amor y comprensión hacia cada ser viviente. Con el favor de Dios, espero que usted, todas y todos, nos comprometamos a arrepentirnos de todo corazón. Amén. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar hey al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar hey al Señor. Como de victoria, oh, 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 como de victoria. Eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Sí, nos diste esperanza, oh Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos, aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar hey al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar hey al Señor. Como de victoria, oh, 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 como de victoria, oh, oh. Esperanza, oh Dios, venciste en la cruz para salvar.